Vamos a resolver el problema 3 del seminario 9, acá lo leemos. A 20 grados centígrados la presión de vapor del tolueno puro es 22 milímetros de mercurio y la del benceno puro es 75 milímetros de mercurio a la misma temperatura. ¿Cuál es la composición del líquido y del vapor de una solución que tiene 39,6 milímetros de mercurio de presión parcial de benceno a 20 grados centígrados? Muy bien. Tenemos entonces que la presión de vapor del tolueno puro, este cerito arriba que se pone como supraíndice significa del líquido puro, la presión de vapor del tolueno puro a 20 grados centígrados es 22 milímetros de mercurio, mientras que la presión de vapor del benceno puro a la misma temperatura es 75 milímetros de mercurio. El benceno es más volátil, ¿no? El benceno se evapora con más facilidad. A la misma temperatura el benceno tiene mayor presión de vapor que el tolueno, es más volátil. No lo dice el problema, pero acá están las fórmulas. La del tolueno es carbono 7, hidrógeno 8, la del benceno es carbono 6, hidrógeno 6. Entonces tenemos una solución líquida, una mezcla líquida de tolueno y benceno en equilibrio con su vapor. Entonces en la fase líquida tenemos tolueno y benceno. La composición de esa fase líquida está dada por sus fracciones molares, que las designamos con la letra X. Fracción molar de tolueno, fracción molar del benceno. Y como ambos componentes son volátiles, entonces en la fase de vapor también va a haber tolueno y benceno, y esa fase de vapor va a tener su composición que la describimos con sus fracciones molares. Como la composición del vapor no va a ser igual a la del líquido, entonces las fracciones molares en el vapor las designamos con la letra I. Fracción molar del tolueno en el vapor y fracción molar del benceno en el vapor. Todo esto a 20 grados. Entonces, queremos averiguar la composición de la fase líquida. Y sabemos que la presión parcial del benceno en la fase gaseosa es 39,6 milímetros de mercurio. Entonces recurrimos a la ley de Dalton. Nos dice que la presión parcial de un componente en la solución es igual a la presión de vapor de ese componente puro a esa temperatura por su fracción molar en el líquido. Entonces, conociendo esas dos presiones, despejamos la fracción molar en el líquido. Es la presión parcial del benceno en la solución dividido la presión de vapor del benceno puro a esa temperatura. 39,6 milímetros de mercurio dividido 75 milímetros de mercurio. Las unidades milímetros de mercurio se cancelan y la fracción molar nos queda un número sin unidades, 0,528. Es la fracción molar del benceno en la fase líquida. Y recordando que tenemos únicamente dos componentes en la fase líquida y las fracciones molares, la suma debe dar 1, por lo tanto la fracción molar de tolueno es 1 menos la fracción molar del benceno, es decir, 0,472. Ahí tenemos entonces la composición de la fase líquida, las dos fracciones molares en la fase líquida. En la fase de vapor tenemos una mezcla de gases, de modo que la presión, recurrimos a la ley de Dalton, la presión de vapor de la solución es la presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno, la suma de las presiones de cada uno de ellos. Y cada una de esas presiones la calculamos mediante la ley de Raoult. Entonces la presión de vapor de toda la solución va a ser la presión de vapor del benceno puro a esa temperatura por la fracción molar del benceno en el líquido, más la presión de vapor del tolueno puro a esa temperatura por la fracción molar del tolueno en el líquido. Reemplazamos por los números, 75 milímetros de mercurio es la presión de vapor del benceno puro por 0,528 su fracción molar en el líquido, 22 milímetros de mercurio es la presión de vapor del tolueno puro a esa temperatura por su fracción molar en el líquido, y nos da que la presión de vapor de la solución es 50 milímetros de mercurio. Es decir, si acá pusiéramos un manómetro para medir la presión, el manómetro va a medir presión total, no distingue entre presión de tolueno o de benceno. La presión total, el manómetro mediría 50 milímetros de mercurio. Y bueno, para averiguar la composición del vapor, recurrimos a esto. La fracción molar de cada componente en el vapor es su presión parcial dividido la presión total de la fase de vapor, ¿no? Entonces la fracción molar del benceno en el vapor es la presión parcial del benceno sobre la presión total. La presión parcial del benceno la teníamos como dato, era 39,6 milímetros de mercurio dividido la presión total que acabamos de calcular, 50 milímetros de mercurio. Y ahí nos da la fracción molar del benceno en fase de vapor es 0,792. Y recordando que la suma de fracciones molares es 1, la del tolueno va a ser 1 menos la del benceno, es decir, 0,208. O sea que este es el esquema de lo que tenemos, ¿no? Una fase líquida y una fase de vapor. En la fase líquida las fracciones molares de benceno y tolueno son 0,528 y 0,472. Mientras que en la fase de vapor la fracción molar del benceno es 0,792 y la del tolueno es 0,208. Como dijimos, la composición del vapor y del líquido no es igual. El vapor se hizo más rico en el componente más volátil, en
este caso es el benceno. Observemos que en el líquido la fracción molar del benceno es 0,528, mientras que en el vapor es 0,792. O sea, el vapor se enriquece en el componente más volátil, en el que más fácilmente pasa de líquido a vapor. Las presiones parciales de cada uno son 39,6 milímetros de mercurio la del benceno, 10,4 milímetros de mercurio la del tolueno, y la presión total, que es la que mediríamos con un manómetro, es 50 milímetros de mercurio.